Nos encontramos en la escuela Juan José Paso y con mucho respeto hacia el izamiento de bandera podemos comprobar muchas cosas de lo que nos dijeron, de la gente que pasó por acá. La escuela tiene algo, la escuela tiene algo mágico y lo podemos comprobar en este momento. A eso también hay que sumarle la calidad humana de los directivos, del cuerpo docente, de los asistentes escolares, de la gente del comedor, que hace que esto sea especial. Esto no es mi historia, esto es la historia de mi barrio. Después del izamiento de bandera nos vamos a dirigir hacia Villa Manuelita. Allá nos espera Darío Maruco, un ex alumno de la escuela que nos va a contar el inicio de la historia de esta escuela. En este recorrido de historia de la Escuela Juan José Paso número 81, estamos recordando sus orígenes, sus inicios, no solo desde el momento en que fue fecundada, sino cuando años anteriores la zona, la región, lo que conocemos popularmente como Villa Manuelita, necesitaba una escuela porque en la región no había. Y se supone más o menos que en estos lugares nace la primera escuela en una casa que tiene como nombre Rosario, por iniciativa de un señor de nombre Cayetano y de algunos vecinos solicitan esta escuela. Y el primer paso que se da en la zona es este lugar y esta casa, que sería un poco las bases, los fundamentos de lo que más tarde llegaría a ser la escuela Juan José Paso número 81. Esto pasó a los inicios de 1900, o sea, 119 años atrás en esta zona, en esta región. Y una de las, en el folclore del barrio, que se dice por qué se llama Villa Manuelita, porque el barrio se llama General Don José de San Martín, pero tiene varias connotaciones populares. Una de ellas es Villa Manuelita, una de las que yo aprendí desde muy pequeño, cuando recién también comenzaba la parroquia Nuestra Señora de Fátima, que está a muy poquitas cuadras de este lugar. Había una casa muy grande, de una familia bien, como se dice ahora, una familia económicamente acomodada, que tenía una casa. Y el esposo, en homenaje a su mujer que se llamaba Manuelita, puso en la casa Villa Manuelita, como una copia de lo que es en zona norte Villa Hortensia, que también fue algo similar, pasó aquí en la zona sur de Rosario. Algo de los orígenes de nuestra escuela Juan José Paso número 81. Después, cuando pasa un tiempo y ustedes vieron el lugar que mostramos anteriormente allí en Villa Manuelita, vemos cómo se hace imposible, sobre todo en la época donde las calles eran de barro, donde el transporte era muy precario, más había falta de transporte, se hacía imposible el acceso de los alumnos a la escuela, por lo tanto era muy irregular la asistencia de estos a la escuela. Entonces se trasladaron a esta zona de Ayacucho 24 de septiembre. No saben bien en cuál de las cuatro esquinas, dijimos que pudo haber sido en esta, o puede ser cualquiera de las cuatro esquinas de 24 de septiembre de Ayacucho. Y frente a la dirección de este establecimiento, de esta segunda casa, de esta escuela naciente, estaba una modelo, una docente española, María Calvache. Esto sucedió más o menos en los principios del siglo anterior, del siglo XX, en el 1900. Calculamos que no duró mucho la escuela allí en Villa Manuelita, habrá sido 1 o 2 años y después se trasladó para este lugar. Este es el tercer paso que da la escuela para obtener su nombre y su número. Estamos en De Anfune 439, a espaldas de mí. La casa amarilla que ustedes están observando es donde la escuela se muda de
Ayacucho y 24 de septiembre porque la cantidad de matrículas supera el espacio físico y necesitan un lugar grande. La escuela comienza a crecer y a contener a más educando. Está aquí enfrente, a mi espalda, como decía recién, 439 de Anfune. Y el Ministerio de Educación, las autoridades de ese entonces, otorgan el nombre a la escuela Juan José Paso y el número 81. Y recibe oficialmente el nombre que conserva hasta la actualidad. Lo que no está hasta la actualidad es la casa, porque la casa definitiva es la que vamos a ver en el próximo video. Realmente estamos en el edificio histórico, si bien no es el primero, es el último en todo caso, pero es el que formaliza y jerarquiza a la escuela Juan José Paso, ya con su nombre, que recuerdan ustedes que lo adquieren allí en la casa que estuvo en la calle de Anfunes 439, eso fue en 1919, pero en 1926 se trasladan definitivamente a esta escuela que por aquellos entonces albergaba a los alumnos de la escuela Echevardía, que ahora está en Ayolas al 400. Y desde 1926 hasta la actualidad, la escuela Juan José Paso, número 81, tiene su sede aquí, en Gaboto 22 bis. Hasta el momento yo no les había dicho nada, pero en esta escuela es la escuela donde yo hice mis primeros pininos en la educación, la escuela primaria, la escuela Juan José Paso, número 81. Fue un gusto compartir este pedacito de historia de nuestra escuela. Ustedes me lo permiten como un testimonio de vida, les cuento algo de mi paso por esta escuela, que fueron 7 años. Les voy a decir la verdad, fueron 8 porque el primero lo repetí. Pero mi último salón fue el de 7º grado, con la señorita Mirta, que ya está en el cielo, y que fue una maestra que parecía su aspecto, y esto siempre lo comento en los cursos que dicto, que parecía su aspecto así como que daba un poco de miedo porque era grandota, alta, y cuando uno es niño a los docentes lo ve mucho más grande, a los adultos lo ven mucho más grande, pero que tenía un corazón muy tierno. Así que a la señorita Mirta, mi recuerdo, porque fue la última maestra con la que me gradué en 7º grado. Y recuerdo a mi primera maestra de la escuela primaria, la señorita Nilda, que también fue muy tierna, muy amable, y quizás a ella le tengo que agradecer, y a muchas maestras, especialmente a la señorita Lidia, que me motivó mucho en el tema de la redacción. Ustedes saben, o no, que yo, entre muchas de las cosas que hago, además de trabajar en los medios desde hace 29 años, me dedico también a escribir obras de teatro. Y una vez la señorita Lidia llamó a mi mamá porque le llamaba mucho la atención la forma que yo tenía de escribir y de inventar historia, y le llamaba mucho la atención la imaginación. Se ve que yo era medio bolacero para escribir y eso llamó la atención, pero creo que acá eché raíces en cuanto a mi vocación para la comunicación, porque conducía los actos, actuaba, escribía, y es lo que me dedico hoy, ¿no? A actuar, a escribir y a ser conductor de radio y televisión. Así que mi agradecimiento a la escuela primaria, que es escuela pública y que me dio las primeras herramientas para comenzar a hacer lo que más amo en la vida, que es comunicar. ¡Feliz cumpleaños! Para continuar con esta historia, ahora nos vamos a dirigir hacia la casa de María Eugenia Muro, una maestra del colegio 658 que pasó por el colegio Juan José Paso y dejó muchas cosas. No voy a hablar yo, mejor que lo cuente María Eugenia, más conocida como Ginny. Vamos. Mi nombre es María Eugenia Muro, pero soy conocida como la señora Ginny en las escuelas del barrio. Yo trabajé en la escuela 81 durante 10 años, desde el año 88 hasta el año 98. Y bueno, tengo una historia con esa escuela porque mi tía, Concepción Fernández, fue directora de esa escuela, entre los años 60 y entre el año 60 y 70 aproximadamente. Y bueno, ella un poco me fue relatando la historia de la escuela, porque cuando yo era chica ella me iba contando, yo vivía con ella, entonces
vivía y comentaba continuamente los problemas escolares, yo los escuchaba y me iba empapando de la cuestión. Bueno, ella me contó que en un principio esa era la escuela Echeverría, que había una palmera en el patio de la escuela, que bueno, después él pasó la escuela Echeverría al edificio que tiene actualmente, entonces allí se alojó la escuela Juan José Paso, número 81, que al lado había un terreno, vivía una familia, y después más adelante tenía muchísimos alumnos, todos los alumnos que venían de Villa Manuelita, de La Barranca, hasta llegaron a tener turno intermedio, o sea, al mediodía, un turno de estudio, porque no daban abasto con las miles de alumnos, muchísimo, muy poblada la escuela, cosa que ahora no es lo que ocurre, pero en ese momento era súper poblada, y bueno, y el comedor funcionaba en el asilo de viudas, que estaba de Paul se llama, yo no me acuerdo bien el nombre, que está a la vuelta, no sé si está por Esmeralda, bueno, allí funcionaba el comedor, y bueno, la preocupación era trasladar los chicos hasta el comedor, así que bueno, se pidió la expropiación a la provincia del terreno lindero, a la escuela. Primero funcionó una huerta, donde los chicos hicieron huerta, plantaron árboles, tuvieron una huertita, y después se construyó lo que actualmente es el comedor de la escuela. Bueno, y así se fueron logrando determinadas cosas. También en ese momento, en los años 70, yo recuerdo que ella tenía una gran conexión con todas las instituciones del barrio, se trabajaba mucho con la iglesia, con lo que en ese momento era la vigil, y bueno, a veces no era bien visto por las autoridades escolares, porque como la escuela es laica, y bueno, no era bien visto, pero bueno, se trataba de paliar todas las necesidades que la escuela y los chicos tenían a través de la relación con las instituciones, y se armaba una dinámica muy linda, porque los que eran favorecidos finalmente eran los niños. Entonces, estaban cualquier tipo de ayuda, por eso. Claro, sí, eso estaba bueno, digamos, que se hiciera eso. Eso es lo que yo recuerdo. Recuerdo los nombres de algunas personas, de sus vicedirectoras, Ogla, Norma, que finalmente terminaron siendo amigas, de algunos inspectores, se llamaban en ese momento los supervisores, o las supervisoras, se llamaban inspectoras, y bueno, algunas inspectoras, o algunas compañeras que llegaron a ser inspectoras, la señora de Hellman, me acuerdo porque era como la mayonesa, la señora de Hellman, después el director que la precedió a mi tía era Maciá, ella entró como vicedirectora a la escuela 81, y el director que estaba en ese momento era Maciá, el apellido, era un varón. Bueno, después Maciá se jubila o se va a supervisión, y ella, a inspección de escuelas, digamos, y ella logra tener la dirección de la escuela. Pero bueno, más o menos eso es lo que me iba contando cotidianamente, los problemas cotidianos de la escuela. Después mi mamá, durante algunos años, hizo alfabetización de adultos a la noche, en horario nocturno, durante unos cuantos años ya alfabetizó a la noche. Mi mamá era maestra, pero no había ejercido nunca, digamos, había trabajado de administrativa por la necesidad acuciante de la familia que entrara a trabajar de administrativa, y bueno, y entonces en esos años ella se anotó y pudo alfabetizar, y yo recuerdo el cariño de los alumnos porque eran todas personas mayores, eran entonces, chicos grandes. ¿La escuela funcionaba triple turno? Claro, a la noche, sí, mi tía estaba desde las 8 de la mañana y a las 8 de la noche con mi mamá a la noche todavía, ahí en la escuela dando clases. Eso era tener amor a la escuela. Era full time, sí. Yo creo que un poco mi tía era su vida a la escuela, por eso cuando la jubilan no acepta, no quería aceptar la jubilación, pero bueno, la obligan porque ya tenía la edad y los años aportados necesarios, y bueno, la jubilan, y muy a pesar de ella, mi tía vivió hasta los 94 años lúcida, o sea que tenía tela para cortar todavía mucha, pero bueno, en ese momento era así, o sea, como hoy, digamos, llega un momento que bueno, tiene que darle lugar a uno a los que vienen después. Y en esos años que tuviste como docente, ¿recordás algún grupo, algún papá, alguna anécdota de esa época, algún viaje? Un montón. Viajé muchas veces a Santa Fe, es más, viajé con mi hijo menor en la panza a Santa Fe, el último viaje que hice a Santa Fe, con mi hijo en la panza. Sí, y hermoso, los viajes y los grupos lindos, después alumnos entrañables, que
hoy día los encuentro y no puedo creer que estén tan grandes. Muy lindo. Yo la verdad fueron unos años, para mí, la escuela de mis amores. Yo entré a esa escuela cuando tenía meses de vida, porque mi tía me llevó para mostrarme, que las maestras me conocieran, porque era la hija menor de la hermana, ¿no? Y bueno, y desde ahí no salí más. Entré y después mi tía me llevaba continuamente. Yo tengo fotos en donde están todo el grupo de chicos y yo con 3 o 4 años en el medio del grupo, metida ahí como una pulga, molestando. Y bueno, y después de pasar de brazo de maestra en maestra, porque de salón en salón, y bueno, yo iba a otra escuela, pero finalmente la escuela, digamos, fue mi escuela, o la escuela donde yo me sentí identificada con sus maestras, con su dinámica, fue esa escuela y no la que donde yo cursé. Entonces, ¿qué te dejó la escuela? ¿Qué te dejó? Todo, la vocación, lo que soy hoy, todo lo que soy hoy, todo lo que hoy puedo dar en la escuela 658, que también es de Tablada y yo trabajo ahí, todo lo que yo puedo, no solamente los niños, los directivos, las compañeras me aportaron muchísimas cosas, aún conservamos el grupo de compañeras, nos reunimos, convocan. ¿Cómo quién? Y Graciela Leto, Hermelinda Ferecín, Celia Palacios, una directora que es la que nos convoca, que es María Rosa Orbegoso, que con ella festejamos el 75 aniversario de la escuela, que fue un trabajo tremendo de todas las maestras, fue un domingo, que llovió mucho y se nos inundó la escuela y entonces habíamos trabajado mucho y bueno, fue un poco triste esa cuestión, pero lo sacamos adelante, bailamos el pericón, la pasamos bien, homenajeamos la escuela. No, la verdad los recuerdos entrañables. Mis hijos eran chicos, también participaban, venían a la escuela, participaban en las peñas, bueno, en los festejos y bueno, para mí era ideal, era una cosa ideal. Cuando yo me titularizo, la idea mía era volver al 81, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba? Que no me daba el puntaje para volver. Entonces no pude volver y tomé otra escuela. Bueno, y después ya no volví más. La escuela pública es el lugar, es como siempre tiene las puertas abiertas. Es el único lugar donde la gente se le escucha. Entonces la gente siempre recurre a la escuela. Y a veces por eso hay tanto lío en las escuelas. Pero bueno, precisamente hay tanto lío porque es el único lugar en donde a la gente se le escucha. Y eso está bueno. Eso está bueno. Sí, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a usted.